a nuestro candidato presidencial, Gustavo Petro. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Bueno, Gustavo, bienvenido nuevamente a la tierra de Bello. Bienvenido nuevamente a la tierra antioqueña. Siempre va a ser un gusto y un honor recibirlo en estas tierras paisas. Y desde aquí vamos a enviar ese mensaje. ¡Si Antioquia cambia! ¡Si Antioquia cambia! ¡Querido Gustavo Petro, arriba, arriba, arriba! Gustavo, bienvenido y buena tarde. Este es el pueblo que va a transformar este país. Gracias a todas, todos ustedes por su asistencia. Más de una persona hoy en toda Colombia se va a sentir llena de alegría y de esperanza cuando en el Valle de Aburrá, en el centro de Antioquia, Bello nos acompaña en esta carrera que inicia en este momento, que inicia desde aquí, desde Bello, para ganar por primera vez desde el punto de vista del pueblo, de lo popular, la presidencia de Colombia. Aquí inicia la campaña, pues. Ya veremos qué nos depara el destino. Ya veremos desde aquí, caminando por toda la Colombia, desde La Guajira, Leticia, desde el Chocó, la Orinoquía, caminando entre indígenas, y negros y negras, y mestizos y blancos, caminando entre pobres y trabajadores, caminando entre mujeres, caminando entre la clase media. Vamos a ver si definitivamente este esfuerzo, esta alegría, este inmenso amor se convierte en poder en Colombia. Hemos escogido Bello por muchas razones para iniciar la campaña del pacto histórico. Una de ellas, quizás no la principal, es demostrar que Antioquia cambia. Es demostrar que Antioquia, como lo hizo con Rafael Uribe Uribe, nacido en el sur del departamento, puede generar los movimientos de la transformación de Colombia. Puede generar las fuerzas que hagan cambiar a Colombia. Si Antioquia cambia, cambia Colombia. Y aquí Bello está demostrando que Antioquia está cambiando. La segunda razón
La segunda razón es porque Bello es simbólica. Bello es simbólica en una profunda lucha contra la corrupción. Cuando se contasen algunas páginas de la historia de Colombia, nuestros hijos, cuando escriban nuestra historia, encontrarían, por ejemplo, que en Colombia hubo alcaldías, que hubo edificaciones del gobierno municipal donde se ordenaba asesinar. Que en Colombia hubo alcaldías que en lugar de planificar el mejor vivir de sus conciudadanos, de errar o acertar en el camino de tener una mejor educación, de tener unas mejores vías, de tener una mejor salud, de tener un buen vivir, se planificaba era la muerte de los conciudadanos para que los delincuentes fuesen tomando el erario, para que se enriquecieran sus bolsillos con el dinero y el arca del conjunto de la población. Cuando se escriba esa historia de la corrupción en Colombia, que provocó un genocidio, que utilizó ejércitos privados, que se untó de narcotráfico y cocaína, que se untó de la sangre de los colombianos, Bello tendrá un lugar. No solamente porque su alcaldía fue utilizada por el crimen, sino porque su pueblo fue capaz de destruir la corrupción. Aquí Bello es simbólica porque hay un pueblo que definitivamente no se dejó arrodillar, no se dejó atemorizar, no hundió la cabeza como el avestruz y quiso rescatar su municipio, quiso reconstruir la dignidad y la decencia, quiso decirle a Colombia entera que es posible derrotar, no importa cuántas armas tenga, la corrupción, que es posible destronar el régimen de la corrupción en Colombia. Por eso hemos iniciado esta campaña aquí, porque el pacto histórico es el inicio del fin de la corrupción en nuestro país. Aquí no estamos solamente construyendo discursos en épocas electorales donde hablar contra la corrupción da votos, mientras toda la vida personal del que hace discursos contra la corrupción es en sí misma corrupta. Aquí hay hombres y mujeres al lado de esta tarima y abajo de esta tarima que han arriesgado su vida, que han dedicado todo su esfuerzo vital en destruir la corrupción genocida de Colombia. Aquí el que está hablando como candidato presidencial que espera su voto ha dedicado su vida, aún en las etapas más jóvenes, aún en las etapas de la clandestinidad, aún en las etapas de la legalidad, aún cuando era un estudiante o cuando era un senador, todos los instantes, todos los momentos de su inteligencia, de sus errores y de sus virtudes, todos los momentos de su existencia, toda su biografía la he dedicado a lograr que Colombia sea un país justo, un país limpio, un país decente, un país democrático, un país sin corrupción. Iniciamos la campaña del pacto histórico en Bello, porque Bello significa la lucha más genuina, más decente, más profunda, más contundente contra los corruptos de Colombia. Esa corrupción ha dejado el municipio sin educación.
ha obstruido las posibilidades de que una juventud toda pueda acceder a la educación superior. Ha obstruido la posibilidad de que la sociedad misma pueda alcanzar los niveles del conocimiento universal. Ha obstruido, y hoy estas máscaras que permanentemente tenemos que llevar, estas vacunas que nos toca usar, esta situación que va condenando a unas personas vulnerables a morir de un virus, más de 130,000 ya en Colombia, nos demuestra cómo la corrupción ha obstruido la salud y la vida de los colombianos mismos. Pero el proyecto del pacto histórico no es solo un proyecto de lucha contra la corrupción. No simplemente se trata de cambiar unos políticos oscuros, unos políticos que no merecen la pena que dirijan el país, por una gente decente como la que está en la lista al Senado del Pacto Histórico o como está en la lista del Partido Verde Progresista. En esta reunión quisimos juntar no solamente el pacto histórico, sino más allá, porque el pacto histórico hay que ampliarlo al conjunto de la sociedad. El pacto histórico no es un partido, sino una forma de gobernar. Es un pacto de la ciudadanía misma para reformar el país, para construir las reformas que nos permitan vivir en paz. Siendo una forma de gobernar, siendo que convocamos a todas y todos los colombianos, incluidos los que no van a votar por nosotros, a pactar, a acordar, a concertar las reformas fundamentales, el acuerdo sobre lo fundamental, como dijera un gran líder conservador. Entonces el pacto histórico tiene que abrirse a la sociedad misma, tiene que abrirse a nuevas formulaciones políticas. Este evento tiene al pacto histórico y al Partido Verde unidos en Antioquia. Mañana estaremos en el municipio de La Estrella y allí el Partido Liberal local va a hacer una gran manifestación en apoyo de la candidatura presidencial de Petro presidente. Es decir, en 2 días, 3 grandes fuerzas de la sociedad colombiana, el Partido Verde Progresista, el Partido Liberal Progresista y el Pacto Histórico Progresista de Antioquia, se unen, se juntan para lograr una victoria popular. Y no solamente hay que unir los partidos que sean susceptibles de unir, las bases electorales de esos partidos, los pueblos que acompañan esos movimientos, sino que hay que unir los movimientos sociales, sino que hay que unir al pueblo, sino que hay que unir a la ciudadanía en toda su diversidad. Hay que unir a la mujer en toda su diversidad, la mujer madre, la mujer trabajadora, la mujer joven, la mujer estudiante, la mujer abuela, la mujer emprendedora,
la mujer luchadora, porque la mujer obtiene poder en la democracia o la democracia no existe. Tenemos que unir la diversidad toda, más allá de los partidos, la diversidad toda de Colombia, para poder construir estas mayorías nuevas que permitan hablar aquí de un futuro creíble, real, y que permitan hablar de cambio. Venimos aquí a Bello, no solamente para decirles que aquí está la primera línea de la lucha contra la corrupción. La primera línea de la lucha contra la corrupción. No nos da pena decir que somos la primera línea. Sino que también somos la primera línea del cambio en Colombia. La primera línea del cambio de Colombia. ¿Por qué cambiar a Colombia? ¿Por qué no hay que tenerle temor al cambio? ¿Por qué el cambio? El cambio significa esperanza. ¿Por qué el cambio significa futuro real? ¿Por qué el cambio significa alegría? Porque el cambio significa Colombia. Los políticos que han gobernado este país ya son del pasado. Nosotros somos el presente y el futuro. Ahora al final se lee el documento. El cambio de Colombia significa justicia social. El cambio en Colombia significa entregarle a millones de colombianos y colombianas las capacidades para poder producir, para poder trabajar, para poder construir riqueza. Nos calumnian aquellos que dicen que vamos a expropiar. Los expropiadores son ellos. Han expropiado al campesinado de sus tierras. Han expropiado a mucha gente de sus casas porque no pudieron tener con qué pagarlas. Han expropiado a la gente joven del estudio, de la universidad. Han expropiado a la gente del derecho a la salud. Han expropiado a miles de personas del derecho a vivir. Nosotros somos expropiadores. Nosotros queremos entregarle a la sociedad colombiana las condiciones para poder producir la riqueza. Voy a proponerles que la persona que gobernó Colombia 2 veces y que es la responsable política de los falsos positivos no se nombra más. Ya no la nombremos más. Es del pasado. Nosotros ya tenemos que pensar es en el presente y en el futuro. Y entonces lo que tenemos que pensar y hacer es cómo le vamos a entregar a la gente las condiciones para producir riqueza en este país,
para poder trabajar. Son tres. La capacidad para producir implica tres cosas: tener dónde producir, tener con qué producir y saber producir. Saber, dinero y espacio. Espacio es tierra, espacio es fibra óptica, espacio es un lugar en la sociedad. ¿Con qué es dinero que tienen los bancos? Nosotros estamos proponiendo democratizar la tierra, entregársela a la gente para que produzca, aquella gente rural, para que se vuelva empresaria del campo y no tengamos esas grandes praderas improductivas en 20 millones de hectáreas que podrían producir toda la alimentación de Colombia. Miren la realidad estadística que nos entregó el DANE hace 2 semanas. Dijo Duque y se vanaglorió porque subió el salario mínimo 10%, pero no contó, y lo hizo la semana siguiente, que el precio de los alimentos creció 17% en un año. Es decir, que si el salario creció 10% y los alimentos 17%, la gente en Colombia va a tener menos capacidad de comprar alimentos. Crecieron los alimentos en sus precios porque la mayor parte lo estamos importando. Y porque el precio se devaluó. Y entonces salen más caros importados. ¿Por qué entonces no poder producirlos en las tierras de Colombia? ¿Por qué entonces rechazar una propuesta como la que estamos haciendo en el pacto histórico, que consiste que el impuesto predial se eleve para aquellos latifundistas que no hagan producir sus tierras? Si eso se hace, un latifundista improductivo pues se vuelve productivo, o arrienda la tierra para que otros productivos produzcan, o la vende a gente que quiere producir la tierra. Es una manera de democratizar el espacio, pero fundamentalmente es una manera para producir agricultura en Colombia y que la comida que nos comamos sea colombiana, producida en la región, y que entonces pueda ser una comida más barata en el fondo, porque podemos hacer una comida más barata en Colombia. ¿Cuántos campesinos podrían enriquecerse relativamente? ¿Cuántos podrían llevar a sus hijos a la universidad si titulamos tierras en manos de la mujer campesina? ¿Cuánto poder podría tener la mujer en el cuidado de la alimentación del pueblo colombiano? ¿Cómo sería un mundo rural en manos de la mujer productora de alimentos? ¿Acaso estaría lleno de ejércitos de paramilitares? ¿Acaso se llenaría de ejércitos de insurgentes? La mujer productora de alimentos no permitiría que sus hijos fueran destrozados por la guerra. ¿Cómo sería un campo en donde la mujer campesina, me lo sueño yo, pudiera producir los alimentos de Colombia? ¿Acaso no sería un país pacífico? ¿Acaso por allí no podríamos construir esa tan anhelada palabra que se nos escapa todos los años, que es la paz? De eso se trata cuando decimos que le queremos entregar las condiciones para poder producir y trabajar y enriquecerse al pueblo de Colombia. Y no solamente es el espacio, no solamente es la tierra, no solamente es la fibra óptica, también es el crédito.
¿Cuánta gente aquí en el mismo Bello, cuando saca un puesto de venta de empanadas, cuando pone un negocio para vender ropa, cuando pone un asadero de pollos y trata de ir a conseguir un crédito para montar su negocio, cuánta gente le entregan el crédito? A la gente le entregan un crédito que no es el del banco, que no es el de Bancolombia, que no es el del Grupo Aval, que no es el del Banco Agrario, el gota a gota, el pagadiario, el crédito que entrega la gente que va armada con la pistola en la cintura, diciéndole a la pobre señora de la venta ambulante que si no paga ese crédito se enfrenta con la pistola. Toda la economía popular entregada a un sistema usurero de crédito mafioso, simplemente porque el gobierno no quiere, no es capaz, no se atreve a democratizar el crédito en Colombia, a fortalecer banca pública, banca cooperativa, cajas barriales y lograr que el crédito se pueda entregar barato a la economía popular. Si se entregase crédito a la gente podría trabajar, podría producir riqueza. De eso hablamos cuando estamos diciendo que queremos entregarle a la sociedad colombiana las condiciones para producir, para trabajar y para enriquecerse. Y hay un tercer elemento aún, una tercera capacidad que queremos democratizar. Se llama el saber, se llama la educación, se llama el conocimiento. Es que para producir, sea en el campo, sea en la ciudad, se necesita del cerebro. Es que en el siglo XXI, a diferencia del siglo pasado, la fuerza para producir ya no está en el músculo, ya no está en el hombre macho. La fuerza para producir está en el cerebro. Y el cerebro de un negro es igual al cerebro de un blanco. Y el cerebro de un hombre es igual al cerebro de una mujer. El cerebro es el instrumento de producción más democrático que pueda existir. Por eso el programa del Pacto Histórico, para acabar de entregar condiciones para enriquecer al pueblo, habla de democratizar la educación, habla de construir un sistema de educación pública de calidad en todo el territorio nacional y gratuita. Significa que si entregamos conocimiento, crédito y espacio, se entregan las condiciones para poder producir. Esto no es Venezuela lo que proponemos. Esto en realidad no se llama socialismo. Esto que estamos diciendo se llama fortalecer una economía popular. Se llama construir un capitalismo democrático. Se llama construir postcapitalismo. Se trata de que la gente tenga la manera de trabajar, tenga los caminos y las oportunidades para vivir, tenga la posibilidad de garantizar sus derechos fundamentales. Si esto es realidad, entonces se hará realidad la paz en Colombia. Entonces Colombia podrá ser una potencia de la vida.
Colombia, una potencia de la vida. Esa es la promesa del pacto histórico y del Partido Verde Progresista. Y podríamos decir que bajo este programa entonces, ¿cómo iría Bello? ¿Cómo iría el Valle de Aburrá? ¿Cómo iría el área metropolitana? ¿Cómo iría Medellín? Dicen las encuestas y dicen los opinadores y los diarios de la región que nosotros somos minoría, que las mayorías en este territorio pertenecen a las fuerzas del anacronismo, de la tristeza y no de la alegría. Y tengo que decirles que ya no es así. Tengo que decirles que en Bello ganará la campaña presidencial de Petro. Y que si logramos irradiar este entusiasmo, la campaña presidencial de Petro será triunfante en todo el área metropolitana de Medellín. Y que las listas mayoritarias del Congreso de la República serán las del Pacto Histórico y las del Partido Verde Progresista. ¿Cómo le iría a Bello en este programa que estamos proponiendo? ¿Cómo le iría a Antioquia en este programa que estamos proponiendo? ¿Será que le iría peor o será que le iría mejor? ¿Será que Antioquia perdería con las propuestas que propone el pacto histórico o será que Antioquia resucitaría y se volvería poderosa con las propuestas que propone el pacto histórico? Estuve en Jericó, región muy conservadora y muy hermosa. Tan conservadora es que el pueblo de Jericó quiere conservar la belleza de su territorio amenazada por una mina. Y entonces no fue el Partido Conservador el que fue allá a acompañar a la gente conservadora de Jericó a defender la hermosura de su territorio en contra de la mina, sino que fue el pacto histórico el que fue a Jericó a acompañar a la gente conservadora de Jericó a defender la hermosura de su territorio. Somos nosotros los que estamos proponiendo unas salidas a los problemas del pueblo antioqueño. Hablemos de los problemas del Valle de Aburrá. Hablemos de los problemas de la contaminación, por ejemplo. O hablemos de los problemas de la seguridad y la extorsión armada generalizada que sufre la mayor parte de la población. ¿Cómo solucionarlo? Por la vía de las candidaturas de Fico, de Zuluaga o de otros, o por medio de las propuestas que está haciendo el pacto histórico. Si examinamos el problema de la seguridad, mucha de ella debida al hambre, que ha crecido sustancialmente en los 2 últimos años en Colombia, y mucha de la otra inseguridad surgida del narcotráfico, en sus diversas formas que han cambiado en la historia. Tendríamos que decirle al pueblo antioqueño que estas formas de inseguridad armada que crecen, que matan, que aterrorizan, generan temor en la calle, surgieron porque se destruyó la industria en el Valle de Aburrá, se destruyó la industria en Bello y en Medellín. Miren la historia de Fabricato. Fabricato nació aquí
Fabricato tenía 18,000 trabajadores. Hoy no tiene sino 1,000. Se destruyó la industria de confecciones, la industria textilera de la región. Aún queda el edificio más alto, creo que todavía es, reivindicando simbólicamente lo que ya no existe. Esa destrucción de la industria en el Valle de Aburrá fue lo que generó el crecimiento del narcotráfico. Fue la destrucción de la agricultura en Colombia lo que generó el crecimiento del narcotráfico. Fue la destrucción de los derechos y de la economía productiva lo que generó el crecimiento del narcotráfico. Nos condenaron a exportar carbón y petróleo y cocaína. Destruyeron el café y el arroz y el maíz y la yuca. Destruyeron lo de sembrar. Destruyeron la fábrica y el pequeño negocio. Hicieron quebrar 600,000 empresas en el año 2020. 600,000 pequeñas empresas con millones de trabajadores que salieron a la calle desempleados, y creció el hambre en Colombia al punto que la mitad de Colombia tiene hambre. Bello tiene hambre. Es así como ha crecido el narcotráfico en Colombia. Apenas se cayó el precio del carbón y del petróleo. Entonces nuestro principal producto de exportación hoy es la cocaína. El balance después de 30 años de gobiernos de todos los colores, de los partidos tradicionales, de los que han repetido sus gobiernos, es entregarnos hoy un país cuyo principal producto de exportación se llama cocaína. Así no puede ser Colombia. Colombia no existe para eso. El pueblo de Gabriel García Márquez, como dijera en Barcelona, no nació para ser ni traqueto, ni vagabundo, ni violento. El pueblo de Gabriel García Márquez nació para soñar, para hacer magia, para construir ciencia, para ligar el cerebro y la razón con el corazón y la pasión. El pueblo de Colombia nació. El pueblo de Gabriel García Márquez se construyó para ser vanguardia de la humanidad y no retaguardia. Por eso les diría que la manera como el pacto histórico, que la manera como el programa de estas ideas que estamos defendiendo y que se volverán gobierno el 7 de agosto de este año, benefician sustancialmente a Antioquia, benefician sustancialmente a Medellín y benefician sustancialmente a Bello, porque nosotros estamos proponiendo reindustrializar, volver poderosa la industria en Colombia. Nosotros estamos proponiendo reconstruir la industria de las confecciones en el Valle de Aburrá, en Medellín y en Bello. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Subiendo los aranceles a las importaciones. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Sacando la corruptera de los grandes importadores contrabandistas de la DIAN y de las zonas francas de Colombia. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Permitiendo que la juventud de Bello y del Valle de Aburrá pueda acceder toda a una universidad pública gratuita. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Permitiendo que esos conocimientos se puedan transmitir a la mujer emprendedora que usa las máquinas de coser para hacer blue jeans, pantalones, medias y camisas. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Conectando con fibra óptica los hogares
del Valle de Aburrá, que cómo lo vamos a hacer, transformando los techos de las casas en techos de paneles solares para generar energía limpia. ¿Acaso Medellín, por ejemplo, y Bello, por ejemplo, no necesitan energía limpia para respirar? ¿Acaso la juventud de Bello y de Medellín y de Antioquia no necesitan de una universidad pública y gratuita? ¿Acaso Medellín y Antioquia y Bello no necesitan reconstruir la industria de confecciones? Pues si esto es hacerle daño a Medellín, entonces lo que sí les hacen daño a Medellín son los que cogen las alcaldías para hacer alianzas con los delincuentes, para robarse el erario. Son los que cogen las alcaldías para hacer alianzas con grupos empresariales poderosos para expropiar al pueblo de sus empresas públicas y generar desastres financieros como el Hidroituango. Son los que se levantan para derrocar alcaldes que se atreven a volver las empresas públicas. Bueno, si lo que estamos diciendo nosotros beneficia a Medellín, beneficia a Bello y beneficia a Antioquia, entonces, ¿por qué no votar por Petro? ¿Por qué no votar por el pacto histórico? Yo los invito a defender este programa para una Antioquia grande, para una Antioquia agraria e industrial, para una Antioquia hermosa, para una Antioquia que le permita abrir sus alamedas a la juventud popular en el saber, en el conocimiento. Yo los invito a apoyar este programa para que Antioquia vea fortalecer a su mujer, a su pueblo femenino. Yo los invito a apoyar este programa para que Antioquia vuelva a ser grande y trabajadora, un departamento rico, pero no para 5, sino para toda su sociedad, todos sus habitantes. Yo los invito a hacer de Antioquia una potencia de la vida y no una potencia de la muerte. Yo los invito a hacer de Antioquia una potencia de la alegría y no una potencia de la tristeza. Yo los invito a hacer de Antioquia una potencia del trabajo y no una potencia del hambre. Yo los invito a hacer de Antioquia una potencia de la paz y no una potencia de la violencia. Los líderes de la violencia, los líderes de la tristeza, los líderes de la guerra, los líderes autoritarios, que se queden definitivamente en el pasado. El futuro es de nosotros, el presente es de nosotros. Que todo bello vaya a acompañarnos allá el 7 de agosto a la Plaza de Bolívar, a poner en el Capitolio Nacional y a poner en el Palacio de Nariño la gran bandera de la belleza, de la hermosura, la gran bandera de la democracia, la gran bandera de la alegría, la bandera de la paz, la bandera de la justicia. Una Bello democrática, una Antioquia democrática, una Antioquia grande, es el deseo del pacto histórico. ¡Que viva Bello! ¡Que viva Antioquia! ¡Que viva Colombia democrática! Me llamo Gustavo Petro
y quiero ser su presidente. Gracias, muy amables.